Buenas a todos a este nuevo encuentro de un comentario doctrinal de Bensígueme. En el día de hoy hablaremos, como ya se había dicho, de Enoc, Noé y Abraham, estos tres grandes profetas del Antiguo Testamento. Como siempre, nos basaremos en los tres comentarios doctrinales más importantes en lo que en la Iglesia se refiere, que es el comentario doctrinal del Dr. Daniel H. Ludlow, el comentario doctrinal de Elis Rasmussen, considerado el miembro de la Iglesia más erudito en lo que al Antiguo Testamento se refiere, y principalmente al comentario doctrinal de Tomás Valeta. Estos tres comentarios doctrinales se pueden encontrar en la editorial de la Iglesia, Deseret Book. Dicho esto, solamente una excepción. Al final de la descripción de este video se va a dejar un link con directamente el PDF para que todas las personas puedan bajar todas las citas que se van a decir en el día de hoy. Bienvenidos y comencemos. Bueno, empezaremos hablando sobre Enoc, este gran profeta del cual en la Biblia solamente se resume a escasos versículos. Sin embargo, sabemos que Moisés conocía mucho más de su historia y que su historia era mucho más conocida de lo que se declara en la Biblia a consecuencia de la traducción de José Smith en La Perla Gran Precio de Moisés. No hablaremos de todos los eventos de su vida, sin embargo haremos un resumen para que los hermanos puedan estudiar en La Perla Gran Precio cada una de las cosas que él vio y oyó y declaró. En principio, Dios llama a Enoc como profeta y le concede el don de vidente, en Moisés 6. Enoc testifica contra los pecados del pueblo y enseña el Evangelio y la importancia de las ordenanzas del sacerdocio. Enoc profetiza. Enoc realiza milagros y establece la ciudad de Sión, en Moisés 7, del 3 al 21. Enoc ve todas las cosas, hasta el fin del mundo, Moisés 7, del 23 al 68. Y termina con Dios traslada a Enoc y a su ciudad y los lleva al cielo, Moisés 7, 69. Viendo esto vemos los grandes acontecimientos que llevó a cabo Enoc. Enoc ha declarado el Evangelio en su momento en la tierra, ha sido obediente al mandato de Dios de hacer la prédica del mismo y no tan solo predicó el Evangelio, sino que llevó a cabo milagros y logró hacer una ciudad en la cual la obediencia a Dios era algo común y era a tal grado la obediencia que Dios mismo llevó a la ciudad de Sion a su diestra. Sin embargo, sabiendo esto, nos puede surgir una pregunta. Enoc claramente era un hombre casado porque tenía un hijo, y este hijo era Matusalén. Sin embargo, es muy interesante en este caso. ¿Por qué Matusalén no fue con su padre a los cielos? ¿Cuál era el motivo que Matusalén quedó aquí en la tierra? En un comentario doctrinal del Dr. Valeta se refiere a lo siguiente. Una de las preguntas que nos puede llamar la atención es ¿por qué Matusalén permaneció en la tierra cuando Enoc y los justos fueron trasladados? La traducción de José Smith señala que Matusalén fue dejado de la tierra en el momento de la traslación de Enoc y su ciudad, para que se cumplieran los convenios del Señor que hizo con Enoc, porque verdaderamente hizo convenio de Enoc de que Noé sería del fruto de sus lomos. Esto permitió que Noé saliera a declarar el Evangelio a los hijos de los hombres, tal como fue dado a Enoc. Noé enseñó fe, arrepentimiento, bautismo y el don del Espíritu Santo. Este fue el mensaje que el pueblo rechazó. Entonces vemos por qué el Señor dejó a su hijo, al hijo de Enoc, en la tierra. Lo dejó justamente porque había hecho una promesa que por medio de Enoc vendría Noé. Entonces, o perpetuaría la existencia en la tierra. Entonces, justamente el nieto de Enoc iba a ser Noé. Así que por tal motivo el Señor dejó a Matusalén para cumplir sus promesas. Y ahí vemos lo importante que es para Dios sus promesas y la palabra de que si Él promete algo, Él lo va a cumplir. Ahora hablaremos de Noé, este profeta bisagra en el Antiguo Testamento.
Noé, un profeta sumamente justo, y en ocasiones Dios lo ha llamado perfecto hombre de Dios. Entonces, a Noé se le manda a predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que se le manda a predicar el Evangelio? En un comentario doctrinal del doctor Valeta, él declara lo siguiente. ¿Cuáles eran las condiciones de la tierra antes del diluvio? Para la época de Noé, los hombres se habían vuelto tan inicuos, a pesar de los repetidos llamados de Dios al arrepentimiento, que se registran palabras sin precedentes acerca de ellos. Esta generación fue tan malvada que ya no se le permitió contaminar la tierra con su presencia ni traer espíritus inocentes a su ambiente decadente. La generación de Noé era tan perversa que solo un acto de purificación de enorme magnitud podía dar a la generación siguiente la oportunidad de vivir conforme a principios más elevados. Aquí vemos algo importante al respecto. Primeramente, cómo era este momento de el mundo, cómo estaba habitado en ese momento. Era muy inicuo. Y al lado de que, ¿por qué el Señor tuvo que llevar a cabo esta purificación de la tierra? Me gusta este comentario doctrinal porque declara que los espíritus que estaban esperando tomar un cuerpo no podían llegar a esta tierra justamente porque no tendrían la opción de escoger el bien, porque lo normal era escoger el mal, entonces no iban a tener casi opción. Entonces es por eso que el Señor requería de la purificación de la tierra. Esta es una pregunta que nos puede surgir, que me parece de gran importancia y que tiene mucha similitud, nos podemos saber. El elder Neil Maxwell declaró lo siguiente al respecto. Se nos dice que algunas condiciones que precederán a la segunda venida del Salvador serán como en los días de Noé. El tiempo de Noé fue una época de desobediencia y maldad. La gente no comprendía y no entendió hasta que vino el diluvio. Las preocupaciones y placeres de esta vida llevaron al rechazo general del mensaje profético de Noé. Dos palabras particularmente interesantes se usan en la Biblia para describir su época: violencia y corrupción. La violencia y la corrupción, raramente ausentes en la historia humana, parecen estar aumentando en la actualidad. Aquí vemos algo interesante. Estas dos palabras, la cual es un patrón común, la violencia y la corrupción. Vivimos en un momento, considero, de lo más violento y corrupto. Hay guerras y rumores de guerra por donde miremos, y también la corrupción es una palabra muy usada casi en cualquier país del mundo, en los gobiernos y demás. Entonces, esta misma violencia, esta misma corrupción que están surgiendo y cada vez están más adentradas en la humanidad, era la violencia y la corrupción que existía en la época de Enoch, de Noé. Es por eso que vemos la similitud entre ambas épocas. Esta es una pregunta que nos puede surgir luego de leer justamente la historia de Noé. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Señor mandó el diluvio? Ya hemos hablado al respecto en la primera pregunta, sin embargo, aquí el doctor Valeta, referenciando al profeta John Taylor, declara lo siguiente. Dios hace todas las cosas para el beneficio del mundo. John Taylor señaló que la maldad aumentó hasta que se decidió que debían ser destruidos para privarlos del privilegio de perpetuar su especie. ¿Por qué? Supongamos que tú y yo estuviéramos allí como espíritus esperando el privilegio de recibir un cuerpo y pudiéramos ver la maldad y corrupción que había en la tierra. ¿Es justo que, sin haber hecho algún mal, tengamos que entrar en cuerpos tan corruptos y participar de tales influencias? No, dice el Padre, no es justo. Fue un acto de justicia y rectitud. Aquí vemos entonces el motivo por el cual el Señor mandó el diluvio. Era que estos espíritus que estaban esperando tomar un cuerpo no iban a tener la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, porque la nación, la ciudad, los pueblos y el mundo entero estaba sumergido en la maldad, y es por eso que estos espíritus no iban a tener la oportunidad de escoger el bien o el mal.
directamente tendrían que estar influenciados por el mal y su decisión iba a estar supeditada principalmente a las enseñanzas de sus padres. Entonces, para que esto no suceda, el Señor tenía que, lamentablemente, mandar el diluvio y hacer una purificación de la tierra. Aquí vemos en esta pregunta que nos surge es esta preparación del arca de Noé. Eh, ¿Por qué el Señor mandó y planificó el arca? Es interesante que esta es la primera vez que el Señor hace esta preparación. Lo vimos en Noé, después lo vemos en el hermano de Jored, Moriancumer, y también lo vemos en Nefi, que él hace un barco, y siempre lo hace de formas diferentes, según cómo van a ser sumergidos y demás, lo hacen de formas diferentes. Con respecto a esto, en un comentario optimal del doctor Valeta se dice lo siguiente: es significativo que, aparte del tabernáculo de Moisés y del templo de Salomón, el arca de Noé es la única estructura hecha por el hombre en la Biblia cuyo diseño fue revelado directamente por Dios. El arca parece haber sido diseñada como un templo, específicamente como una prefiguración del tabernáculo. Los tres niveles del arca sugieren tanto las tres divisiones del tabernáculo como la triple disposición del jardín de Edén. De hecho, cada uno de los niveles del arca tenía exactamente la misma altura que el tabernáculo, y 3 veces el área del atrio del tabernáculo. Entonces vemos que, y en varias veces lo veremos a esto, que Dios no hace nada al azar. Esta preparación del arca tenía también, y se podía intuir que estas formas de hacerlo también eran otras estructuras que el Señor había llevado a cabo, o que llevaría a cabo en el futuro, que lo que tenía que ver con el tabernáculo y demás. Entonces vemos que el Señor tenía una preparación para el arca de Noé. Esta quizás es una pregunta que no nos puede surgir naturalmente. Si había un motivo detrás de justamente el motivo por el cual Dios manda a cubrir con brea el arca. En un comentario doctrinal, el doctor Paleta al respecto dice algo que me pareció sumamente interesante. Él declara lo siguiente: el arca fue construida de madera de gofer, refiriéndose a un árbol que los eruditos bíblicos no han podido identificar. A Noé se le mandó calafatearla por dentro y por fuera, es decir, debía cubrir la madera con una sustancia impermeable. La palabra hebrea, KPR, traducida como brea en este versículo, aparece muchas veces en la Biblia. Aquí denota una cobertura protectora. En todos los demás casos, esta palabra se refiere a la expiación. La expiación de Jesucristo nos proporciona una cobertura protectora, nos resguarda del poder del adversario, así como la brea protegió el arca de las aguas destructoras. Entonces, este comentario doctrinal me pareció maravilloso. Aquí vemos que el Señor manda a cubrir el arca con brea, pero esta palabra que se traduce en este caso como brea, en todas las demás veces que es utilizada en la Biblia, se utiliza como la expiación. Entonces, qué maravilloso esto, que esta cobertura que Dios pasa al arca sea una palabra que en otras ocasiones se utilice como la expiación, y que es justamente lo que a nosotros nos permite ser impermeables y llegar a ser algún día como nuestro Padre Celestial. Ahora vemos que la magnitud del arca sabemos que tenía que haber sido mucha, a consecuencia de que tenían que entrar animales. Las personas no iban a ser muchas, van a ser solamente 8, pero también animales de toda especie. Entonces, tenía que ser grande. Vamos a ver en un comentario original del doctor Rasmussen, vamos a ver cuánto era realmente, cómo debía ser. Lo que se hizo fue pasar de pies a codos a metros, para que sea más fácil para nosotros que utilizamos esta medida métrica. Gofer es transliterado de una palabra hebrea usada solo una vez en el Antiguo Testamento. Podría designar una madera resinosa,
relacionada con Kofar, betún, palabra que aparece 2 veces en este mismo versículo. De ser así, se trataría de una madera resistente al agua. Las dimensiones del arca indican un barco muy grande, aproximadamente 138 por 22 por 14 metros. Su construcción fue sin duda un milagro de ingeniería, posible únicamente con ayuda divina. Entonces vemos que el arca ya de por sí era más grande que lo que sería un estadio de fútbol de largo, más de 100 metros, más de una cuadra de larga. También de alto, estamos hablando de que son 22 metros de alto y 14 metros de ancho, lo cual estamos hablando de una magnitud muy grande. Y era requerido justamente para, como hemos dicho, para que entren animales y demás, pero era imposible de llevar a cabo sin ayuda divina, era imposible. Una de las preguntas que nos puede surgir es ¿cómo fue llevado a cabo el diluvio? ¿Por medio de qué? Es interesante, en un comentario del doctor Daniel H. Ludlow, él referenciando a John Taylor, él declara lo siguiente. John Taylor ha proporcionado el siguiente comentario sobre cómo la tierra quedó cubierta de agua en el momento del diluvio. ¿Cómo pudieron conseguir suficiente agua de los mares, de los océanos, de los ríos y de las nubes para cubrir las cimas de estas montañas y 15 codos por encima y extendiera por toda la tierra? Me gustaría saber por qué ley conocida se podría haber logrado la inmersión del globo. Se explica aquí que en pocas palabras se abrieron las ventanas del cielo, es decir, las aguas que existen en el espacio que rodean la tierra, de donde provienen estas nubes de las cuales desciende la lluvia. Esta fue una causa. Otra causa fue que se rompieron los manantiales del gran abismo, algo más allá de los océanos, fuera de los mares. Algunos reservorios de los cuales no tenemos conocimiento contribuyeron a este evento, y las aguas fueron soltadas por la mano y el poder de Dios, porque Dios dijo que traería un diluvio sobre la tierra, y lo trajo, pero tuvo que soltar los manantiales del gran abismo y derramar las aguas desde allí. Y cuando el diluvio comenzó a disminuir, se nos dice que se cerraron también los manantiales del abismo y las ventanas de los cielos, y la lluvia del cielo se contuvo y las aguas regresaron de la tierra. ¿A dónde fueron? ¿De dónde vinieron? La Biblia simplemente dice que todas las colinas altas que estaban debajo de todo el cielo fueron cubiertas. 15 codos hacia arriba prevalecieron las aguas y las montañas fueron cubiertas. Es decir, la tierra fue sumergida. Fue un periodo de bautismo. Entonces vemos que cuando hablábamos acerca del segundo día, desde el segundo día en el primer encuentro de la creación, esta agua cae alrededor, que el Señor iba a tener que abrir para justamente derramar agua y que venga el diluvio. Este fue uno de los procesos, también reservorios de aguas de los cuales nosotros no conocemos, fue otro motivo. Sabemos que el Señor abrió estas grandes caudales de agua para que venga el diluvio y después los cerró. O sea, claramente por medio de su palabra se abrieron, por medio de su palabra se cerraron. Nosotros no conocemos dónde se encuentran estos muchos y también no conocemos cómo es que el Señor abrió el mecanismo de los cielos para que la ventana de los cielos para que justamente se derrame. Evidentemente por las ventanas de los cielos se pueden recibir bendiciones y también maldiciones, pero vemos que el Señor logró por medio de su palabra que el diluvio se lleve a efecto con lo que ya estaba creado. Él no inventó nada en ese momento, ya estaba creado eso y Él llevó a cabo el diluvio con lo que ya estaba creado. En relación al diluvio también vemos algo interesante. ¿Qué pasó en el diluvio? O sea, no tan solo que hubo una lluvia, ¿qué significado tiene este diluvio? El apóstol Jonah Whitso declara lo siguiente. La inmersión completa de la tierra en el tiempo del diluvio fue el bautismo de la tierra por agua, tal como lo enseñaron varios profetas modernos, incluyendo a Brigham Young y a Jonah Whitso. La tierra ha sido bautizada con agua y en el futuro será bautizada con fuego y con el Espíritu Santo,
para estar preparada para regresar a la presencia celestial de Dios. Los santos de los últimos días consideran que el diluvio como un bautismo de la tierra, simbolizando la purificación de las impurezas del pasado y el inicio de una nueva vida. Esto ha sido enseñado repetidamente por los líderes de la Iglesia. El diluvio fue una inmersión de la tierra en agua. Entonces vemos que lo que pasó en el diluvio fue ni más ni menos que el bautismo de la tierra. Como creación de Dios, vemos que la tierra tenía que tener en su momento la luz de Cristo, y ahora vemos que como creación de Dios tenía que tener el bautismo. Entonces, y eventualmente tendrá que tener el bautismo por fuego. Lo vemos en estos comentarios tanto del profeta Brigham Young como en el apóstol Jonah Whitson. La tierra fue bautizada en ese momento. Esta es una pregunta que nos puede surgir. ¿Cuánto duró el diluvio realmente? En un comentario el doctor Rasmussen dice lo siguiente. El hebreo dice que las aguas fueron poderosas sobre la tierra durante 150 días antes de que comenzara a retroceder. Luego, durante otros 150 días, las aguas retrocedieron, hasta que en el 10º mes reaparecieron las cimas de las montañas. Noé esperó 40 días más y luego hizo verificaciones semanales hasta que las aguas cesaron y los terrenos se secaron lo suficiente para que las personas y los animales pudieran salir del arca. El gran diluvio había durado 1 año y 10 días. Entonces vemos que el diluvio duró 1 año y 10 días. Y personalmente quiero decir algo solamente. Lucas, yo, junto a mi familia, vivimos en Porto, Portugal. Y aquí específicamente, que es el norte de Portugal, el invierno llueve de 90 días, llueve 75 días, 80. Y de verdad que después de que no es una lluvia torrencial, estamos hablando de que en ocasiones sí es mucha lluvia, con mucho viento, pero en otras ocasiones es llovizna, que moja, pero es más molesta que otra cosa, te deja húmedo más que te moja. Y llega un momento en el que ya uno le agarra una tristeza, no sé si es una depresión, que podría ser, es como una tristeza, es como ya no queremos más que llueva, ya estamos cansados de que llueva, ya queremos que salga el sol, esperamos la primavera todo el tiempo. Entonces después me imagino, mientras que leía esto pensaba lo que fue para Noé justamente y su familia, 1 año y 10 días lloviendo, o sea, claramente si para mí con 70, 75, 80 días como máximo que llueve durante el año, ya no doy más y ya quiero que venga el sol y que salga, imaginemos durante 370 días. Debe ser algo que habrá sido muy difícil, no habrá sido fácil. A veces pensamos que bueno, se salvaron, pero no habrá sido fácil estar 370 días en el arca. Ahora, después de este evento, vemos que empieza lo que es la Torre de Babel en el capítulo 11 de Génesis. Y luego automáticamente de la Torre de Babel pasa automáticamente a Abraham. Sin mucho preámbulo hace la genealogía y llega a Abraham para declarar a Abraham. ¿Por qué esta importancia? Justamente porque Abraham tenía grandes promesas y Abraham también es un antes y un después. No es lo mismo la tierra sin Abraham. Entonces, desde Abraham para adelante se empiezan a ver las cosas de forma diferente. Y es por eso que pasa esto. En un comentario doctrinal del doctor Rasmussen, él declara lo siguiente. La descendencia de Abraham llegó a ser la autora y la protagonista principal del resto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Todas estas escrituras contienen historia, doctrina y profecías acerca de las misiones de Abraham y su descendencia. Entre ellas se encuentra la figura central de los tiempos, Jesús Nazaret, el Mesías, el Redentor divino. Algunos detalles sobre la historia familiar de Abraham se registran en la Perla de Gran Precio. Abraham del 1 al 3. Así se relata que en el hogar ancestral de Enur, Taré, el padre de Abraham, no fue fiel a Dios e incluso atentó con la vida de Abraham. Pero se arrepintió por un tiempo y emigró con Abraham cuando él y su familia dejaron Ur a causa de las persecuciones religiosas y una hambruna.
uno de los hermanos de Abraham, Nacor, acompañó la migración hasta el valle de un afluente del Alto Éufrates. Llamaron el lugar Harán, en honor a otro hermano que había muerto durante la hambruna. Entonces vemos que la importancia que tenía Abraham, que todos los libros canónicos que tenemos se refieren a Abraham, de las promesas que tiene Abraham, y también que por medio de Abraham vendría el Señor Jesucristo. También se declara un poco de la historia de Abraham, quién era su padre, lo que había hecho con él y demás, y que por un tiempo se arrepintió y dónde fue a llegar Abraham para continuar con su vida y con las promesas que tendría del Señor a causa de su obediencia. Ahora bien, esto de que el faraón lo dejó seguir a Abraham, ¿cuál fue el motivo? No se declara específicamente en la Biblia cuál fue el motivo que el faraón lo dejó irse junto a su esposa, a Abraham. Sin embargo, el doctor Hugh Nivily, él declara algo que me parece sumamente interesante que podría ser un motivo. Él dice lo siguiente: existe un relato en el Génesis apócrifo, hallado entre los rollos del Mar Muerto, en el que Abraham sana al faraón enfermo imponiendo sus manos sobre su cabeza y bendiciéndolo. Esa ordenanza marca tanto el fin del intento del rey de levantar una descendencia real por medio de Sara, como el reconocimiento de la verdadera relación de Abraham con Sara, la reina. Entonces vemos que en este, por decirlo así, Génesis apócrifo del que se hallaron en el Mar Muerto, vemos que el motivo fue porque Abraham impuso sus manos y sanó al faraón. No tan solo eso, sino que en un comentario doctrinal del doctor Valeta, él hace referencia a alguien más. Él dice lo siguiente, que me pareció aún más específico que esto. Él dice lo siguiente: las acciones de Abraham tenían un propósito mucho más significativo que la simple sanación del faraón. Abraham logró algo que los egipcios no podían hacer por sí mismos, aun cuando eran las principales autoridades en prácticas médicas antiguas y poseían su propio panteón de dioses. Esos dioses no pudieron curar al faraón, pero Abraham y su Dios lo lograron. Esto fue un enfrentamiento entre el conocimiento humano, los dioses del hombre, y Jehová, el Dios de Abraham. Por lo tanto, al registrar que Abraham impuso sus manos sobre el faraón, el autor del Génesis apócrifo utilizó el verbo hebreo samak, imposición de manos, para transmitir un mensaje a sus lectores, uno que no es evidente en la traducción al inglés, pero que era muy significativo para una audiencia hebrea. Al emplear el lenguaje de la Torá, el autor comunicó la idea de una transferencia de poder de Jehová, por medio de Abraham, hacia el faraón. ¿Podría haber quedado alguna duda en la mente del faraón acerca de la autoridad y el poder de Jehová? Entonces vemos aquí algo muy significativo. Vemos que el faraón dejó salir a Abraham del lugar donde se encontraba justamente porque él lo curó, algo que no podían haber hecho los médicos y demás que él tenía. Entonces él confió en el Dios de Abraham, pese a que él tenía sus dioses, confió en el Dios de Abraham y dejó salir junto con su esposa, y lo dejó salir y él no procuró más justamente quedarse con su esposa y tener hijos con ella. Entonces lo dejó salir junto con su esposa, que era algo extremadamente raro. Aquí vemos uno de los acontecimientos más importantes de la Biblia también, del Antiguo Testamento, que es cuando Abraham puede ir a la casa de Melquisedec. Entonces, en un comentario doctrinal del apóstol Jonah Whitso, él declara lo siguiente: Abraham, después de una batalla victoriosa contra Kedorlaomer, acude a Melquisedec, quien era rey de Salem, un lugar en o cerca de la actual Jerusalén. Es recibido por él y finalmente le paga diezmos. En este acto, Abraham reconoció en Melquisedec a una persona con autoridad entre los seguidores organizados del Evangelio, pues no habría pagado sus diezmos a alguien no autorizado para recibirlos. Esta idea es respaldada por la traducción inspirada de José Smith, donde se declara que Melquisedec
siendo el sumo sacerdote y guardián del almacén de Dios, aquel a quien Dios había designado para recibir los diezmos para los pobres. No solo Abraham fue recibido por Melquisedec, sino también recibió de él el sacerdocio. El sacerdocio que descendió desde Abraham a sus descendientes se remonta así a Melquisedec. Su sacerdocio es el aspecto más importante de su figura. David habla de sí mismo como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pablo también trata extensamente este sumo sacerdocio y lo relaciona con la misión de Jesucristo. Nosotros, en la Iglesia restaurada, siguiendo la revelación divina para evitar repetir con demasiada frecuencia el nombre de la deidad, llamamos al santo sacerdocio el sacerdocio de Melquisedec. Entonces vemos aquí dos aspectos importantes. El primero, Abraham paga diezmos. Esto nos hace entender algo básico también, que el pago de diezmos ya se remonta desde los primeros inicios de la antigüedad, el pago de diezmos. No es una ley nueva, es algo que ya se remonta desde épocas antiguas. Y segundo, vemos que él lo reconoce como el portador del sacerdocio y el encargado de esto, por ende le paga diezmos y a su vez él le otorga el sacerdocio a Abraham. Entonces vemos que por medio de Abraham van a pasar las generaciones y gracias a Abraham a Melquisedec, pero por medio de Abraham es que tenemos este poder del sacerdocio, que lo veremos también en lo que es el convenio de Abraham. El convenio de Abraham lo veremos a lo último. Entonces vamos a pasar la parte del convenio, vamos a pasar justamente a esto. ¿Por qué el Señor cambia el nombre de Sarai, su esposa? Entonces vemos que Él lo cambia por un motivo en particular. Le cambia el nombre de Abraham a Abraham y a su esposa también se lo cambia. Y vamos a ver por qué lo hace. En un comentario doctrinal del Dr. Rasmussen, él declara lo siguiente. El nuevo nombre de Sarai anunciaba un cambio de su manera de luchar y persistir para prevalecer. Sarai se deriva de la raíz hebrea SRH, prevalecer, la misma raíz de la cual posteriormente se derivó el hebreo Yisrael o Israel. Sara, princesa, es la forma femenina de la palabra que significa jefe, principal, gobernante, oficial, capitán o príncipe. Así, la promesa, reyes de pueblos vendrán de ella, era un juego de palabras basado en el significado de su nuevo nombre. Entonces vemos que el nombre de ella también pasó y mudó para su nuevo nombre que era Sara, tenía que ver con ser gobernante, reyes, y porque es justamente lo que iba a hacer ella, iba a ser una reina, ella también iba a ser la que iba a propagar, iba a bendecir también a todas las familias de la tierra. Ella iba a ser también una gobernante y una reina. Esto es lo que nos podemos preguntar también. ¿Por qué la recibió Isaac y no Ismael? Pese a que Ismael fue alguien importante también en la tierra. En un comentario doctrinal, nuevamente el doctor Rasmussen, él declara lo siguiente. La primogenitura fue dada a Isaac, el primer hijo de la primera esposa, en lugar de Ismael, quien fue el primer hijo de Abraham y Agar y era aproximadamente 14 años mayor que Isaac. El Señor dejó claro que, de acuerdo con la promesa original, el hijo de Abraham, por medio de Sara, llevaría la responsabilidad del convenio. Sin embargo, Ismael, por medio de sus 12 hijos, también habría de ser un padre de una gran nación. La posteridad de Abraham tiene un potencial decretado divinamente. El Señor declaró que Ismael llegaría a ser una gran nación y que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob bendeciría a todas las naciones de la tierra. Entonces vemos que tenían promesas diferentes. Ismael tenía de ser la promesa de que iba a ser una gran nación, pero lo que tenía que ver con la descendencia de Abraham llegaría a ser una bendición para todas las personas de la tierra. Entonces, esta era la diferencia. Uno iba a ser una gran nación, el otro iba a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Es por eso que se requería que la primogenitura sea para Isaac y no para Ismael.
Sabemos lo que significa el nombre de Isaac. Sin embargo, en un comentario doctrinal muy interesante del Dr. Valeta, él dice lo siguiente. El nombre de Isaac significa él ríe o se regocija en hebreo. Fue el único hijo de Abraham por Sara. El nombre Isaac fue apropiadamente escogido por Jehová en conmemoración del nacimiento milagroso del niño y del gozo que provocó. El nacimiento de Isaac ocurrió alrededor de 2061 a.C., cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Entonces vemos que este nombre que se puede significar el que ríe o se regocija, justamente tiene que ver con esto, porque toda la tierra y todas las familias de la tierra se van a regocijar en este convenio que el Señor había hecho con Abraham y que por medio de su hijo íbamos a poder lograr tener nosotros también. Ahora sí pasaremos a lo que es el convenio de Abraham. Aquí hay mucho para adentrarnos. En el PDF que dejo hay un cuadro en el cual lo explica de forma muy sencilla para que todos podamos entenderlo más fácil. Pueden acceder a él automáticamente. Están al final de la descripción, en el link, automáticamente cliquean y va a aparecer el PDF. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con el convenio? Entonces, en un comentario doctrinal del Dr. Valeta, él hace una síntesis de esto que me pareció muy interesante. Él dice lo siguiente. En la versión más completa de esta bendición del convenio que se encuentra en Abraham 2, hallamos la descripción más clara de los elementos del convenio abrámico que se encuentran en las Escrituras. La promesa de Dios a Abraham son, primero, una tierra prometida por él y su posteridad. Segundo, la bendición de una posteridad numerosa. Tercero, el derecho al sacerdocio para él y su posteridad justa. Cuarto, el derecho y la responsabilidad de predicar el Evangelio a todo el mundo, bendiciendo así a todas las naciones. Y quinto, salvación y exaltación. A su vez, Abraham promete ser obediente a todos los mandamientos del Señor. Su omnipotencia y omnisciencia aseguran que Dios puede cumplir todo lo que promete. Entonces aquí vemos estos 5 puntos en los cuales se basa básicamente, perdón la reiteración, lo que es el convenio abrámico. Sin embargo, el Señor puede prometer todas estas cosas porque Él tiene la capacidad para hacerlo. Esto no significa que lo va a prometer y lo que Él promete lo va a hacer en esta vida. O sea, a veces podemos malinterpretar de que lo que Dios promete va a ser sí o sí para esta vida. No necesariamente va a ser por esta vida. Esta vida es un punto en la eternidad. Entonces, lo que Dios nos promete no necesariamente van a ser promesas para esta vida, porque Él ve el mapa de nuestra vida completo, no solamente nosotros que vemos esta vida, lo que vamos a hacer mañana. No, Él ve todo el mapa, entonces nos puede hacer promesas específicas para nosotros. Pero estas promesas no necesariamente se van a cumplir en esta tierra. Sin embargo, en lo que respecta al convenio de Abraham, en el comentario doctrinal de Valeta, él hace referencia al Dr. Draper, que es un teólogo sud en lo que se refiere en la perla de gran precio, que él dice lo siguiente. El convenio abrámico es en realidad el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio eterno, y cada persona que entra en este convenio hace las mismas promesas al Señor que hizo Abraham, y el Señor hace las mismas promesas a esa persona que hizo Abraham. De este modo se cumplen los propósitos de Dios de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, y sus hijos pueden alcanzar su pleno potencial para llegar a ser como Él. Entonces serán dioses. En efecto, Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas, al cumplir sus convenios, han entrado en su exaltación, conforme a las promesas, y se sientan sobre sus tronos, y no son ángeles, sino dioses. Entonces, vemos nuevamente, otra vez el patrón. Primeramente lo que es el convenio de Abraham, que es básicamente el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Pero como previamente habíamos hablado antes del sacerdocio, para entrar en este convenio necesitamos sacerdocio. Es por eso que primero tuvo que ir
a Melquisedec para obtener el sacerdocio y de esa forma lograr entrar junto con su esposa al nuevo y sempiterno convenio del sacerdocio. Una vez hecho esto, él tiene la posibilidad de ser aún como Dios es. Y ahora, ¿cómo nos puede bendecir a nosotros el convenio de Abraham? Después de casi 4.000 años o más de 4.000 años, ¿cómo nos puede bendecir el convenio de Abraham? El profeta Joseph L. Smith declara lo siguiente: cuando el Señor llamó a Abraham fuera de Ur, la tierra de sus padres, hizo ciertos convenios con él debido a su fidelidad. Una promesa fue que por medio de él y de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Esta bendición se cumple de varias maneras. Primero, por medio de Jesucristo. Segundo, por medio del sacerdocio. Tercero, por medio de la dispersión de Israel entre todas las naciones, mediante la cual la sangre de Israel fue esparcida entre los pueblos. Cuarto, en el hecho de que el Señor hizo convenio con Abraham de que después de su tiempo todos los que aceptaran su evangelio serían llamados por su nombre. Entonces, vemos en estos 4 puntos que declara el profeta Joseph L. Smith, él declara justamente esto, que el convenio de Abraham se nos une a nosotros por medio del sacerdocio, por medio de ver que Israel iba a ser esparcido por toda la tierra y demás, con la promesa de la restauración. Pero me gustaría que veamos en 2 comentarios doctrinales, el primero o en 2 comentarios al respecto de esto, que pueden sumar acerca de nuestra responsabilidad con respecto también al convenio de Abraham, que dicen el apóstol Benson y también el profeta Benson y también el apóstol Bruce R. McConkie. Ellos dicen lo siguiente: el presidente R. Taft Benson dijo: la responsabilidad de la descendencia de Abraham, que somos nosotros, es ser misioneros para llevar este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Michael Wilcox explicó que el pueblo de Abraham fue escogido no porque Dios los amara más, sino porque debían asumir una responsabilidad vital: bendecir a todas las familias de la tierra mediante el Evangelio, es decir, con las bendiciones de salvación, aún en la vida eterna. Entonces vemos que nosotros tenemos también además esta responsabilidad de llevar a cabo la prédica del Evangelio para que todas las personas puedan conocer, primeramente, el Evangelio de Jesucristo y por medio tener lo que las bendiciones del sacerdocio se refiere, que es la bendición del sacerdocio y por ende entrar a este nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, que no es ni más ni menos que el convenio que Abraham hizo para todos. Ahora bien, durante este encuentro hemos visto quién fue Enoc y las cosas que hizo. Vimos Noé y cómo es que se llevó a efecto el diluvio y también cómo era el arca y por medio de quién, por qué dejó a Matusalén, porque debía estar justamente Noé en la tierra. Hemos visto también a Abraham y su convenio, que es tan importante sobre nosotros. ¿A qué nos referimos con el convenio? Básicamente con el convenio de Abraham, que justamente el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio por medio del sacerdocio. Dicho esto, dejo en el PDF un cuadro, que son 3 cuadros que hablan justamente acerca de este convenio, para que los hermanos puedan leerlo y estudiarlo sin problemas. También se dejan todas las fuentes que se declararon hoy. Y sin más, los espero en el próximo encuentro de un comentario doctrinal de Ven, sígueme.